Como está en Bien, el profe. laboratorio, saca de una la cura para el coronavirus. Ojalá. Entonces, tipos de óxidos, chicos. Entonces, ya como les estaba diciendo ahorita, son óxidos. Tenemos uno que son los óxidos metálicos, son los óxidos formados por la combinación de oxígeno y metales, ¿listo? O sea, no tiene como tanta ciencia esto, ¿no? Óxido metálico, oxígeno y metal, ¿listo? Pues estos son elementos son generalmente sólidos a temperatura ambiental y poseen un enlace iónico. Entonces, ¿qué era un enlace iónico? Señor, Entonces, ¿qué era un enlace iónico? ¿cómo? Con un no metal. Ujú. Listo. ¿Y cuál era la característica del enlace iónico? La característica de la sí. ¿Cómo es de característica? Pues, ¿qué pasa en el enlace iónico? Pues Pues que sí, se que cede el dice que electrón. se debe a una sí, electrostática Sí, entre no, los iones. básicamente regala el electrón y ya estabiliza la otra molécula. ¿Listo? Entonces, esto da por reacción química con el agua, ¿vale? Dan origen a los hidróxidos. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que esto es un óxido, que también es un óxido hidróxido. ¿Listo? Bueno, hidróxido. ¿Listo? Que poseen propiedades básicas, por ello se denominan óxidos básicos. ¿Listo? Entonces, son Bueno, óxidos básicos porque tienen un hidróxido. ¿Listo? Entonces, fíjense acá. Tenemos óxidos para la nomenclatura. Entonces, chicos, necesito que por favor, como digamos, su forma de llamarse va a tener, digamos, unos pasos. ¿Listo? Entonces, hablamos ahorita que, fíjense, primero vamos a mirar estas imágenes de acá. A ver, ¿dónde está? Estas imágenes de acá. Entonces, ¿qué diferencia ven entre una y la otra? pues que los números están arriba y el otro está abajo. Y porque uno Y los símbolos. Faltan los símbolos. estaba al otro lado y el 2 al otro lado, entonces pasaron al otro lado y uno es en el otro dice, uno es más y el otro es menos. Primero, Sí, más o menos. Pero fíjense también el número de oxidación de cada uno de los compuestos. ¿Qué número de oxidación tiene el Señor, cobalto? le la pregunta. Cambia. El más mayor es El 2 Los dos. pero los dos no quedan positivos, profe. Los dos. porque si el Pero mayor no. es positivo, los dos se quedan positivos, ¿no? Entonces, pues, o sea, fíjense acá es el número de oxidación, es a lo que me refiero. Fíjense cómo cambia, ¿no? O sea, en este caso, fíjense cómo el cobalto tiene un número de oxidación de +3, ¿cierto? O sea, es positivo. Y el oxígeno tiene uno de negativo, o sea, -2. Mientras que en este compuesto, el cobalto tiene 2 y el oxígeno tiene 3. Pero entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué creen que pasa ahí? ¿Por qué creen que ahí entra esa, digamos, como estabilización, podría decirse? ¿Qué creen que pasó ahí? Pues hubo un descontrol, ¿no? Hubo un proceso que cambiaron los símbolos y los números en su lugar, ¿no? Se cruzan y si el símbolo mayor tiene número mayor, entonces todo se queda positivo. Se cambian los factores. O sea, se Sí, cambian algo así porque Se en cambian el los lado izquierdo están como dos flechas cruzadas. Bueno, pero esas flechas cruzadas que nos pueden indicar, ustedes que pueden ver a simple vista qué pasó ahí. Aparte de que se cambió en X, sí, que se cruzó. Intercambió. Ah, Bueno, sé. ¿Que se suman o que se restan? Por ahí va. Los cambió. Sí, se tiene que hacer sí se hace una operación, pero entonces fíjense, ¿cuántos oxígenos tenemos? ¿En qué estado de oxidación? En -2, ¿cierto? Entonces, Sí, aquí, señor. ¿y cuántos oxígenos hay? 3. Entonces, hay 3, -2. Profe, o sea que -2, digamos en el lado derecho es oxígeno básico. -2. Óxido básico. Porque es un metal y un oxígeno. Y listo, tenemos entonces 3 oxígenos con un número de oxidación de -2, ¿cierto? Ahí están los 3 oxígenos. Sí, señor. Esos son -2, ¿no? O sea, ahí tienen que aplicar un poquito de imaginación para saber que hay un ¿Cuál es -2. lo que usted acaba de escribir? ¿Son -2? Exactamente. Por eso les digo, tienen que utilizar la imaginación
para identificar ese menos 2. Entender que eso es un 2. Exactamente. Entonces acá, entonces esto nos daría ¿cuánto? -6. Menos 6, ¿cierto? Ah, bueno, ahorita Ah. Y acá, ¿cuántos cobaltos tenemos? 2. 2 cobaltos. ¿Cuál es el número de oxidación del cobalto? Claro, mami, con mucho gusto. Más 3, ¿cierto? ¿Cómo? Entonces, +3. 3. más 3. Más 3. ¿Y cuánto nos da eso? 6. 6. ¿Y 6 menos 6? 1. 0. Es decir, así es Cero. como nosotros... Esto, en resumidas cuentas, es un balanceo por tanteo pequeño. ¿Listo? De mirar cómo el número de oxidación ayuda a balancear nuestra ecuación. ¿Me hago entender? Entonces, fíjense que acá, no pueden estar así, o sea, sí pueden estar así, pero realmente lo que pasa es que se va a equilibrar nuestra ecuación, ¿vale? De tal forma que quede en un equilibrio neutral, ¿vale? Por eso es que, digamos, los gases tienen un número de oxidación de 0. ¿Por qué creen que los gases tienen un número de oxidación de 0? Por el componente que tiene. Por lo que están compuestos, ¿no? ¿Cuál era la característica de los gases nobles en la configuración electrónica? O en sí en la ley del octeto. Que debían cumplir 8. Sí, claro, que debían cumplir 8, pero ¿cuál era la característica de en sí de los gases nobles? Que ya cumplen con la ley del octeto. Que ya cumplir con la ley del octeto. Es decir, son compuestos que están, ¿qué? Equilibrados, ¿cierto? Sí. Entonces, por eso es que por eso es que ahorita cuando veíamos la parte de los gases nobles, decían que los gases nobles no tenían un número de oxidación positivo o negativo, sino su número era 0. ¿Por qué? Porque los gases nobles por lo general están en equilibrio, ¿cierto? La única forma en que los gases, digamos, pierdan su equilibrio es con no sé cómo decirlo, algo, bueno, alguna cosa que así, digamos, como super, no sé qué nombre buscar ahí, pero espérense, como alguna modificación, ¿sí? Como temperatura extrema o una cosa así. Ahí es donde se va a desequilibrar los gases nobles. Pero entonces fíjense que acá hicimos, o sea, así lo que acabamos de hacer fue una pequeña ecuación de balanceo por tanteo. ¿Listo? Porque neutralizamos y equilibramos nuestra fórmula. ¿Listo? Entonces, fíjense que acá tenemos, bueno, según el nombre, entonces tenemos el trióxido. ¿Por qué tenemos trióxido? En la nomenclatura sistemática, ¿no? Porque la nomenclatura sistemática es un poco más, ¿cómo decirlo? Más numeral, ¿sí? Más numeral. Entonces, se utilizan prefijos numéricos. Más numérica, diría yo. ¿Sí? Entonces, por eso dicen se utilizan prefijos numéricos griegos para indicar el número de átomos. Así se usan prefijo mono, bla, 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 los que ustedes ya conocen. ¿Listo? Entonces, por eso dice trióxido. ¿Por qué será trióxido? ¿Por 3? Exactamente, porque son 3 oxígenos. Y de dicobalto, ¿por qué? Por 2. Por 2, ¿cierto? Porque tiene 2 cobaltos, o sea, no tiene, o sea, la nomenclatura sistemática no tiene mucha ciencia, realmente, es algo un poco más sencillo. Y la nomenclatura de stock, entonces se utiliza el nombre genérico del óxido, que es, digamos, el mismo, cuando nosotros hablamos de óxido cobáltico y óxido de cobalto hablamos de lo mismo, ¿listo? Pero ¿cuál es la diferencia? Que entonces, digamos, acá, ¿qué es lo que hacemos? Entonces se utiliza el nombre genérico del óxido, ¿listo? ¿Por qué? Porque ya sabemos que todos los óxidos básicos son óxidos, o sea, no hay forma de iniciar con otro, como por ejemplo, qué sé yo, si habláramos de inorgánica de éter, de alcohol, una cosa así, no, acá es un óxido y va a iniciar por óxido, ¿listo? Seguido del nombre del metal. En este caso, ¿cuál es el metal? Pues el cobalto, ¿cierto? Entonces voy a poner acá. ¿Listo? Es que bueno, el caso. Entonces, colocamos ahí entonces el cobalto y colocando entre paréntesis el número de oxidación con números romanos. Entonces, ¿cuál será el número de oxidación que se le pone? ¿El de qué compuesto?
¿O el de qué? Sí, ¿de qué compuesto de ahí? ¿Cómo que, profe? No lo entendí. Vamos Yo de nuevo. tampoco lo entendí. No entendí, profe. Yo menos, profe. Vamos de nuevo. Qué pena, es que estaba mirando una cosa. Vamos de nuevo. Nomenclatura de stock. ¿Listo? Ya sabemos que la nomenclatura sistemática se da principalmente por los números. Nomenclatura de stock. Entonces, se utiliza el nombre genérico de óxido. Es decir, es un nombre que siempre vamos a utilizar. Óxido. ¿Vale? Seguido del nombre del metal, que en este caso, ¿cuál es? El cobalto, ¿cierto? Entonces, óxido de cobalto. Si tuviéramos, qué sé yo, hierro, óxido de hierro, no sé qué, óxido de ¿sí? Dependiendo del metal que tengamos, ¿vale? Entonces, óxido de cobalto en este caso, que es nuestro ejemplo, ¿vale? Y colocando entre paréntesis, vamos a poner el número de oxidación con números romanos, ¿listo? Entonces, si acá miramos que tiene un óxido de cobalto y entre paréntesis tiene un 3 romano, ¿a qué se referirá? Ah, como una suma, ¿no? Como Pues que eso está una de operación oxidación, matemática, ¿no? que eso está de oxidación estrés, ¿no? Exactamente. No, fíjense. Es el estado de oxidación del cobalto. Fíjense acá, ahí les hice la flechita. Bueno. ¿Sí se fijan? Sí, señor. Ahí lo que ponemos es el estado de oxidación del metal, ¿listo? Entre paréntesis. Porque sabemos que el estado de oxidación del oxígeno en los óxidos básicos siempre va a ser -2. Entonces, realmente no hay que buscarle como el -2 ahí, sino simplemente lo que nos interesa es el número de oxidación del cobalto, ¿vale? Ahí ya con eso tenemos, ¿listo? Y acá, chicos, la nomenclatura tradicional. Esta ya es un poquito más, digamos, no es difícil, pero pues es más de cositas, ¿listo? Ya la vamos a ir No es viendo difícil, pero tampoco fácil. No, realmente es fácil, es cuestión de tomarle el tiro a eso. Yo igualmente ahorita con Cristian, yo envío un documento en el cual van a tener, digamos, como todo esto resumido, de tal forma que ustedes simplemente sean con identificarme, y ya. ¿Listo? Entonces yo ahorita les envío eso, ¿vale? Entonces, se utiliza el nombre genérico óxido. De igual forma, estamos trabajando un óxido, ¿listo? Uy, acá faltó la tinta. Entonces, acá, siempre nuestros óxidos van a tener óxido al principio. O sea, eso no cambia ni en la nomenclatura tradicional, ni en la nomenclatura de stock. ¿Listo? Entonces se coloca el óxido, ¿vale? Seguido del nombre del metal, terminado con el sufijo oso para el de menor oxidación y el sufijo ico para el de mayor oxidación. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo si tuviéramos un metal, bueno, en este caso por lo general la mayoría siempre van a terminar en ico porque el número de oxidación por lo general de nuestro metal va a ser mayor. ¿Listo? Entonces, fíjense, acá esta parte es importante que la tengan en cuenta. Uy, perdón ahí rayé encima, pero bueno. Se utiliza el nombre genérico de óxido, es decir, en general, ¿cierto? Siempre vamos a empezar con la palabra óxido, ¿listo? Seguido del nombre del metal, que en este caso es el cobalto, ¿listo? Pues obviamente no vamos a poner cobaltoico, ¿no? Porque pues obviamente quedaría ahí como feo el asunto. Pero entonces vamos hasta cobalto, ¿listo? Que es donde vamos a empezar a jugar esa parte. ¿Profe? ¿Sí? Entonces, digamos, si se pone así primero el óxido y digamos, cogemos otro elemento, digamos, el cobre, ¿cómo sería ahí? Dependiendo del número de oxidación. Ah, Entonces, si el número de oxidación es mayor, o sea, eso es lo que les estaba diciendo. Entonces, del nombre de metal terminado con el sufijo oso para el de menor número de oxidación. ¿Listo? Y el sufijo ico para el de mayor número de oxidación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un número de oxidación como, por ejemplo, a ver, ¿dónde está nuestra tablita? Un segundito, voy a borrar esto de acá.
Ay, este lapicito no se esconde. Acá. ¿Listo? Entonces, fíjense que acá podemos tener un número de oxidación, por ejemplo, fijémonos acá en el carbono. ¿Listo? En el carbono tenemos más 2, más 4 y menos 4. Si utilizamos el 4, ¿cuál sería el óxido en este caso? Menos 4, Menos, ¿no? menos 2, ¿no? Pero ¿cuál sería el nombre en este caso? Digamos si tenemos, qué sé yo, el cobalto, no, sino el oxígeno y el C. Por ejemplo, cuando nosotros miramos la nomenclatura clásica, espérense un segundito, digo la nomenclatura sistemática, perdón. A ver, vamos a utilizar uno que conocemos todos. ¿Listo? Este. En nomenclatura sistemática nosotros lo conocemos perfectamente, ¿cierto? ¿Cuál es ese? ¿Alto? El ¿Cobre? CO2. El CO2, pero ¿qué es el CO2? O sea, ¿cómo lo conocemos nosotros en la sistemática? ¿O alto? No, Sí. porque es carbono y es oxígeno. Ah, No, o sea, simplemente mírenlo, el CO2, nosotros lo encontramos en casi todos los compuestos, en compuestos gaseosos que son tóxicos, ¿cierto? Cuando nosotros inhalamos oxígeno, ¿qué botamos? Dióxido de carbono, ¿sí? Dióxido de sí, carbono. de carbono. Sí, Dióxido de yo lo dije carbono. primero, solo que lo dudé. Dióxido de carbono, ¿cierto? ¿Por qué dióxido de carbono? Si respiro oxígeno después de que entre, pues va a salir. No, sí, claro, pero ¿por qué dióxido de carbono? Dióxido, Porque dióxido. tiene dos ¿Cómo oxígenos. un oxígeno que ya no sirve de carbono? Porque tiene dos oxígenos, dióxido, o sea, dos oxígenos. Ah, sí, Porque sí. ¿Sí la tiene, profe? ¿Cómo? Sí la tiene. ¿Si la tiene qué? No, que yo había dicho que tenía era dos oxígenos. Ah, ok. Sí, claro. Qué pena, no lo escuché, Piratoma. Entonces ahora, separamos las dos moléculas. Entonces sabemos que el oxígeno, el número de oxidación, dime, Angélica. No, profe, perdón. Ah, ok. Sabemos que el oxígeno es menos 2, pero entonces utilicemos este carbono, utilicemos el menos 4. ¿Cierto? Entonces, menos 4, ¿cierto? Ahí con la imaginación ustedes saben que hay un menos 4, ¿cierto? Profe, Sí. ¿y siempre va a ser menos 2 o menos 4? No, porque mira que el oxígeno, el carbono nosotros podemos, dependiendo de lo que estemos trabajando. Es que en este momento, por ejemplo, no está, digamos, ¿cómo podría decirse? No está balanceada, ¿sí? O sea, es una molécula aparte, ¿sí? Eso es como su definición, su nomenclatura clásica, que se llama, ¿listo? Entonces podemos usar el número de oxidación, menos 4, más 4 y más 2, pero yo me decidí por usar el menos 4. Entonces, teniendo en cuenta que el número de, en este caso, el carbono es menos 4, es menor que el oxígeno, ¿cuál sería su nomenclatura? ¿Cómo es la pregunta? De nuevo, espérame, voy más adelante donde estábamos ahorita. Acá. Si nosotros tenemos, en este caso, un carbono con menos 4 y un oxígeno con menos 2, ¿cuál sería el nombre en la nomenclatura tradicional? En la nomenclatura tradicional, ¿cuál sería el nombre de ese elemento o de ese compuesto? ¿Óxido de carbono? No. Di porque son 2 oxígenos. No. Acá no estamos trabajando di.
O sea, el di es cuando lo vemos, cuando se ha equilibrado, pues dependiendo del número de oxidación. ¿No es, profe? No. Come on. Fíjense acá, No. esto. Por eso, profe. Ya lo estaba leyendo. Sacar. ¿Óxido carbónico? No. ¿No? Oh, ¿Óxido carbónico no? carbo. ¿Por qué no podría ser carbónico? Oxidoso. Óxido carbonoso. Ay. Óxido carbonoso. ¿Ah? Bueno, profe. Pues ya está así. Yo le iba a decir, así. profe, y se lo dijo. Ay, claro que sí. Entonces, fíjense acá. Terminado con el oso para el menor número de oxidación, ¿cierto? Que en este caso es el carbono porque tiene un número de oxidación de -4. Entonces, es decir, óxido carbonoso. Y acá el sufijo ico para el de mayor número de oxidación. En este caso, el cobalto, que tiene un número mayor de oxidación, se le pone óxido cobáltico. ¿Listo? ¿Sí más o menos eso queda medianamente claro? Sí. Profe, o sea que el menor se le pone oso y al mayor ico. Exactamente. Ya. ¿Listo? Entonces, bueno, eso por el lado de los óxidos básicos, ¿vale? Oh, shit. Chambos. Listo, entonces vamos a terminar hacemos unos 5 minuticos más y dejamos hasta ahí, ¿listo? Y yo les envío ahorita el papel con el documento con Cristian para que ustedes lo lean juiciositos y lo miren y lo continuamos la otra clase, pues ya un poco más entendible el asunto. Entonces, óxido no metálico, pues básicamente su nombre lo dice todo. Sabemos que es un no metal y oxígeno. ¿Listo? O en este caso, anhídrido. ¿Vale? Entonces, en la nomenclatura tradicional, fíjense, acá vamos a encontrar como todo lo que contiene eso. Entonces, en la nomenclatura tradicional, el nombre genérico es anhídrido. ¿Listo? Y se usa el sufijo ico. ¿Vale? Después del nombre del elemento cuando solo presenta una valencia. Ustedes ya se acuerdan qué es la valencia, ¿cierto? ¿Qué es una valencia? Un electrón. Un electrón de valencia. Se usan los... Exactamente, se usan los sufijos y prefijos del siguiente modo. Entonces, fíjense. Entonces, acá tenemos el prefijo hipo o hiper, dependiendo del número de oxidación. ¿Listo? Y el sufijo oso o ico. Espérenme un segundito, qué pena con ustedes, chicos. Listo. Entonces, bueno, eso vamos a mirarlo en ejemplos. ¿Listo? Bueno, aquí ya pasas a hidróxido. Entonces, fíjense. Acá tenemos nuevamente, entonces en la nomenclatura tradicional el nombre genérico es anhídrido. O sea, eso es como cuando hablábamos ahorita de óxido, ¿cierto? Entonces, siempre, por lo general, no vamos a tener... ¿qué? No vamos a tener, digamos, en este caso, compuestos metálicos. Básicamente, cuando tenemos un no metal en nomenclatura orgánica, inorgánica, ¿de qué no metal de qué gas podemos estar hablando? Pues de qué no metal realmente estamos hablando. Bueno, mejor dicho, ya creo que ya les entró mucha información a la cabeza por hoy. Sí, ya están.